El entrenador no está dentro del campo, tiene que confiar en los jugadores que tiene. Y no queda otra, porque el juego es así. Hay momentos en los que hay que sacar ese carácter autoritario y hay momentos en los que tienes que ser participativo. Lo ideal es una combinación de ambos, ¿no? Todo el día estamos compitiendo. ¿Cuándo paramos para entrenar? De vez en cuando hacemos alguna formación, alguna cosa, pero no paramos para entrenar. En mi entorno tengo personas que me dicen que yo son 8 horas, voy y ya está. Joder, pues renunciar a, no sé, un tercio de tu vida. Porque ir a jugar, tener expectativas de ganar y perder. Bueno, en el vestuario, silencio absoluto, y en el autobús. Que la mayoría de veces en tu vida vas a encontrarte con situaciones en las que vas a perder. Estamos siempre focalizados en el resultado, hay que ganar y estamos generando un montón de fracasos porque al final solo normalmente gana uno. Es una discusión que yo tenía siempre con Mendilibar. Claro, su largo plazo era la temporada y el corto plazo los partidos. Mi corto plazo era la temporada y el largo plazo era 3-4 años vista dónde va a estar el club. A mí si me viene un deportista y me dice que no tiene miedo, que no lo pasa mal y en esto, no le creo. Nadie quiere estar en un sitio haciendo algo que sabe que no lo está haciendo del todo bien. El profesional puede ser muy bueno técnicamente, pero muy malo como gestor de equipos. Pierdes un muy buen profesional y ganas un mal jefe. Os voy a preguntar qué similitudes o qué veis que tienen en común el deporte y la empresa. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo directo directivo. En esta ocasión vamos a hablar de empresa, talento y deporte. Y para eso pues tenemos, como veis, a 3 invitados de lujo. Tenemos a Patricia Rodríguez, tenemos a Nereva Bestunegui y tenemos a Gorka Cebal. Pero en vez de presentarles yo, que sí que os voy a dejar luego en los comentarios toda la bio de cada uno de ellos y bueno, los podéis seguir también en las redes, que os dejaremos los enlaces, voy a pedirles a ellos mismos que se presenten. En un golpe de tuit, en una única frase, ¿cómo os definiríais? Pues experta en gestión deportiva. Okay. Deporte, alegría y constancia. Yo voy a cambiar un poco el tiro. Voy a decir padre, que ahora mismo es mi proyecto principal, marido, hijo y apasionado de mi deporte. Apasionado del deporte, apasionado del trabajo al que hago y en continua mejora. O sea, ¿dirías que tu trabajo es tu deporte? Para mí, y luego supongo que saldrá, es una de las cosas que en el mundo de la empresa igual no se hace tanto con el mundo del deporte es entrenar. Y al final, cuando te pones en el mundo de la empresa, creo que tienes que llevar un poco ese concepto de deporte y de entrenamiento. Entonces, tampoco ese concepto creo que es súper importante, que luego supongo que saldrá. Sí, de hecho, bueno, por romper un poco el hielo, os voy a preguntar qué similitudes o qué veis que tienen en común el deporte y la empresa, porque al final estamos hablando de unir las dos ramas. ¿Qué tiene para vosotros en común? Para mí es bastante semejante, ¿no? Al final, un equipo simila exactamente a una empresa, a los trabajadores, que al final son las personas, y el equipo un poco lo mismo, ¿no? Tienes personas de todo tipo, diferentes personalidades, y en la empresa es lo mismo, ¿no? Al final aterrizamos en que las personas hacen la empresa y las personas hacen el equipo. Entonces, bueno, creo que aparte de las complicaciones y los extras que tiene de dificultades la propia empresa y su gestión, pues el deporte es algo que al final trata de llegar a unos mismos objetivos, etcétera, que creo que para mí, en mi caso, son muy similares. Yo coincido plenamente, ¿no? El concepto de equipo creo que es fundamental en ambos casos y en definitiva el equipo está formado por personas. Entonces creo que es la clave en ambos escenarios, ¿no? Y de hecho siempre se dice en el mundo de la empresa, siempre se dice que lo más complicado es la gestión de las personas, la parte de la relación con las personas, con sus diferentes objetivos, el que todo confluya dentro de ese único mismo objetivo dentro de la empresa. Y en el caso del deporte sucede exactamente lo mismo. Mi experiencia al final, que es más en fútbol, dentro de un equipo de fútbol tienes personalidades de todo tipo, intereses distintos, situaciones y vidas diferentes,
momentos que también son muy cambiantes y no se parecen entre sí dentro de los miembros del equipo, y sin embargo pita el árbitro y todo el mundo va hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es ganar para conseguir una serie de objetivos. Pues en la empresa exactamente igual, y de hecho yo creo que es una de las cosas de las que tenemos que aprender un poquito del ámbito del deporte, ¿no? Ese objetivo claro. Ahora vamos a entrar en ello. Yo haría un pequeño matiz. Creo que cuando hablamos de deporte y empresa, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Hay un matiz con el deporte de alto rendimiento, que yo creo que igual eso sí se puede equiparar a las empresas de alto rendimiento, a las empresas que son muy top, que tienen unas exigencias muy top, pero cuando comparamos deporte y empresa, creo que hay que hacer ese matiz. O sea, a veces comparamos el deporte de alto rendimiento y lo intentamos traer al mundo de la empresa. Y ahí yo creo que hay unos ingredientes en el deporte de alto rendimiento que no sirven para todas las empresas. Hay empresas muy pequeñitas que no tienen esos grados de intensidad, esos grados de exigencia. Y yo creo que eso sí que hay que matizar con ese punto de alto rendimiento. Por ahí igual estás comparando deporte de alto rendimiento con empresas de alto rendimiento y aficionado del deporte con empresa. Sí, porque creo que a veces comparamos el deporte de alto rendimiento o intentamos trasladar cosas del deporte de alto rendimiento a empresas que no tienen esa exigencia de alto rendimiento. Y creo que ese matiz a veces sí que es importante. Fíjate que yo ahí sí que discrepo un poco, porque creo que los objetivos o esa ambición la pone cada uno, y yo lo vivo con las startups, que las startups al final son, bueno, una de las partes a las que me dedico es también mentora de startups de empresas relacionadas con Sportec que están empezando. Y la parte que vivo es que el grado de exigencia, sobre todo de autoexigencia que tiene consigo mismo, porque al final ese proyecto es como parte de su vida y sus ilusiones, es súper alto, por muy chiquitín que sea el proyecto, por mucho que estén comenzando. Sí, igual no tiene tanto que ver con el tamaño o con el esto, sino más con qué tipo de exigencia tiene esa empresa. Una startup, si tiene que conseguir financiación y necesita tener esa exigencia de esto, ahí sí la puedo comparar. Pero hay otras empresas más pequeñas, y lo que Guipúzcoa es una empresa, o sea, es una provincia muy pequeñita, donde hay empresas muy pequeñitas, que a veces llevar ese concepto de alto rendimiento a esas empresas, a ese modelo de empresa más pequeño, que son la carpintería, la albañilería, a veces tratamos de llevar todo el mensaje del deporte al mundo de la empresa, y a veces creo que ahí discrepa a veces. Sí, el deporte con la empresa sí, deporte de alto rendimiento con empresa a veces no. Yo me quedo con el empujar. Pues yo, por ejemplo, vengo del deporte amateur, ¿no? Pero las exigencias sí que eran como un deporte profesionalizado, ¿no? Y de alto rendimiento. Entonces, lo que más diferente veo es que, a pesar de que haya diferentes personalidades en el equipo, diferentes valores y demás, en el deporte es más fácil llegar a tener el sentido de pertenencia. O sea, luego en las empresas, por cosas que pasan o demás, y también es porque la empresa es lo que nos da de comer, ¿no? Y yo en el deporte, bueno, lo he vivido de forma pues más tipo hobby. Entonces sí que veo que en las empresas no hay tanto sentido de pertenencia, ¿no? Lo que decías un poco, cuando pita el árbitro todo el mundo mira el mismo objetivo, todo el mundo se siente, yo defiendo a mi equipo, pero en la empresa cuesta más ese sentido de pertenencia y de yo voy con mi equipo hasta el final. No sé cómo veis esa parte. Yo creo que hay una parte en el deporte, una parte emocional, que la empresa a veces no se llega a conseguir. En mi caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo trabajé en CAF, una empresa de aquí de trenes, metros, que es bastante conocida y tiene trenes y tranvías por todo el mundo. Y yo a veces me montaba en una empresa en una ciudad de no sé dónde y veía que era de CAF y tenías ese sentimiento de orgullo, ¿no? Yo creo que conseguir eso en las empresas a veces cuesta ese grado de identidad, ¿no? Y creo que ese punto de emocionalidad, que el deporte lo consigue bastante rápido en la empresa. ¿Y cómo creéis que una empresa podría trabajar para poder conseguir un poco ese sentimiento, ¿no? Esa pertenencia o sea compartir los objetivos? Que a veces pues simplemente vas a trabajar, cumples con tus tareas, pero no ves que eso es parte de un proyecto más global. Para mí hay cosas que son clave, que en el mundo del deporte las vemos como naturales y en la empresa cuesta mucho más. Una de ellas es la confianza, porque, y voy al caso, pongo otra vez el símil del equipo, ¿no? El entrenador no está dentro del campo, tiene que confiar en los jugadores que tiene. Y no queda otra, porque el juego es así. En cambio, en la empresa pasa muchas veces que no hay esa confianza, que hay como cierto recelo, o sea, que dices, tengo mucho trabajo, sí, pero primero tienes que delegar, no tienes que embarronar, tienes que delegar. Y para delegar necesitas
confiar en las otras personas, asumir que se van a equivocar porque tú te has equivocado antes y porque forma parte del proceso y asumir ese riesgo. Entonces, esa parte que en el deporte es lo más natural del mundo y está dentro de las reglas del juego, en la empresa cuesta un poquito más. Y lo mismo con los objetivos claros. Hay en muchísimas empresas que si nos ponemos a preguntar, bajamos al taller y nos ponemos a preguntar cuáles son los objetivos de la empresa, pues por ganar dinero te dirán, pero algo como muy genérico y muy poco concreto, ¿no? En muchos casos incluso hasta no saben cuáles son las cifras, cuáles son los logros que se han conseguido, etcétera, etcétera. En cambio, en un equipo sabes que automáticamente el objetivo es ganar la permanencia, la Champions o lo que sea, lo que toque. Entonces, y eso forma parte de una comunicación clara y directa y bidireccional, ¿no? Entonces creo que esas tres partes, objetivos claros, confianza y establecer ese marco de confianza para tener una comunicación bilateral y esa asunción de responsabilidad por parte de todos los miembros del equipo, son tres claves fundamentales que en el deporte sí se dan mucho y en cambio en la empresa necesitamos trabajar. ¿Crees que parte del problema es un poco lo que decía Nerea, ¿no? Que al final en la empresa lo estás enfocando como es una obligación y entonces pues también la elijo muchas veces en base a pues, un salario, unas condiciones laborales y no tanto en el mundo deportivo que realmente lo estás haciendo por una vocación, por un hobby, por algo que te mueve más emocionalmente y entonces que ya lo inicias tú mismo quizá con otra predisposición o con otro compromiso personal? ¿Puede...? Yo creo que también es mucho un tema de cultura de empresa, ¿no? Porque ahora, yo que sé, hay mucha gente y yo en mi entorno tengo personas que me dicen no, bueno, yo son 8 horas, voy y ya está. Y yo suelo decirles, joder, pues renunciar a, no sé, un tercio de tu vida, porque 8 horas de trabajo cada día durante 40 años, pues hombre, es mucho tiempo de mi vida y renunciar a que ya no voy a disfrutarlos, no voy a tratar de ser feliz, pues me parece un sacrificio que yo desde luego no estoy dispuesta a asumir, ¿no? Entonces, bueno, pues trata de hacer algo que te guste, en lo que disfrutes, buscar, obviamente, pues yo me siento una privilegiada porque trabajo en el deporte, me encanta el deporte, me apasiona y cada día se me ocurren 3000 cosas y no diferencio ni qué es trabajo ni qué es ocio, ¿no? Y soy consciente que siempre no puede suceder así, pero trata de buscar y de orientarlo a eso. Y luego que obviamente hay sectores que no son tan atractivos, pero yo también tengo el recuerdo de que precisamente aquí en Guipúzcoa hay muchas personas que han empezado, que hace años empezaron con el empresario, la empresaria que creó la empresa y que han vivido ese proceso, han sido parte, han ayudado, han empezado desde abajo y han ido creciendo. Y lo sienten como algo suyo y tienen ese sentimiento de pertenencia, por mucho que sea automoción, que obviamente no es una cosa apasionante como el deporte, o no me lo parece a mí, y no es de ellos, no es su proyecto, pero sin embargo sí se sienten parte de ello. Y no hace falta ser Google para eso. Entonces, creo que la cultura de empresa es muy importante, lo que se transmite desde arriba. Yo creo que al final tenemos que sentirnos válidos, importantes, tener un sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando la gente no ve eso, pues es más difícil. Y al final, un poco lo que dice Patricia, al final es crear una cultura que yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo y que ahora parece que se está recuperando otra vez. Ponías, Patricia, el ejemplo de las antiguas empresas que se crearon aquí, que yo creo que se está volviendo un poco a eso, ¿no? El empresario que creaba antes la empresa era un empresario que bajaba al taller, que preguntaba a la gente cómo estaba, se conocía el nombre de los hijos, de tal, que si tenía un problema. Y esa cercanía, hacerle sentir importante, no simplemente el soldador, el tornero, el administrativo o el financiero, ¿no? Sino, oye, detrás de eso hay una persona que va a pasar mucho tiempo aquí, que está en mi casa, que quiero que sea su casa, y crear eso, ¿no? esa cultura con la gente. Y al final es eso, que la gente sepa cuál es su rol en la empresa, para qué están trabajando, cuáles son los objetivos de la empresa y sentirte parte de esa trainera, ¿no? Que aquí se utiliza mucho el tema de la trainera, pues sentirte parte de esa trainera. Al final yo creo ahí por añadir algo sería que cada uno vea que aportando lo que aporta en el día a día pues se llega a conseguir esos objetivos, ¿no? Que al final por un poquito que hagas pues al final implica en el resultado, ¿no? Igual que en un equipo que cada persona que está jugando pues, participa e implica en el resultado, pues lo mismo trasladado a la empresa. Y tú, por ejemplo, en tu caso, Nereva, que sí que igual a diferencia de Gorka y Patricia, empezaste antes en el mundo deportivo y luego ya en el mundo empresarial, ¿qué claves o qué cosas dirías que has podido extrapolar? Porque además, bueno, pues tú eras responsable también del equipo de la Real Sociedad, es decir, que llegaste a tener una cierta responsabilidad dentro del equipo y de la coordinación del mismo. Entonces,
¿De ahí hay cosas que hayas podido llevarte a la empresa? Sí, a ver, yo creo principalmente, bueno, al ser un deporte amateur y al disfrutarlo tanto y al conocer las vivencias desde dentro de un equipo, ¿no? Y lo que me ha dado, fundamos la escuela de hockey para que otras niñas también pudiesen vivir lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Entonces, también creo que trasladado a la empresa, sobre todo en el mundo del emprendimiento, cuando una persona crea un proyecto propio, ¿no? Tiene que trasladar al resto del equipo a dónde quiere llegar, por qué y un poco esa ilusión, ¿no? Al final muchos de nosotros, bueno, nos movemos por ilusiones, por emociones y lo que más he llegado a trasladar, aparte de la constancia y el esfuerzo que supone en ambos casos, tanto en un hobby como en un trabajo, pues es un poco eso. Bueno, sí que es verdad que también yo creo que en el deporte, igual no, pero el compromiso, el esfuerzo, la asunción de que va a ser complicado está mucho más intrínseco que luego en la empresa, ¿no? En la empresa, cuando vienen mal dadas, muchas veces tenemos a lo mejor menos paciencia, menos tolerancia, ¿o qué os parece? Yo por seguir un poco el hilo y cogerte ahí el hilo, creo que en el deporte, tanto amateur, no solo en el que llega a competir a alto rendimiento, en el deporte vas adquiriendo una serie de competencias de manera casi inconsciente, ¿no? Desde la puntualidad, desde la responsabilidad, desde trabajar en equipo, desde ser responsable. Y muchas veces los deportistas eso lo van adquiriendo en su día a día, en su propio entrenamiento. Muchas veces ni son conscientes de que luego en la empresa eso es oro, es una parte de lo que se llaman las soft skills, ¿no? Es oro y ellos lo traen ya propiamente porque lo han trabajado tanto durante tanto tiempo que no son conscientes del valor que tiene esa parte, ¿no? Y luego nosotros desde las empresas lo admiramos mucho, pero me acuerdo que el tío Nadal, cuando Nadal gana el Open de Australia, en el 22º Grand Slam de Nadal, que remonta un partido espectacular contra Medvedev, que parecía que lo tenía perdido y lo remonta, y justo el día siguiente, bueno, todo LinkedIn estaba lleno de Nadal, los valores de Nadal, tal, no sé qué, y el tío Nadal escribió esto en El País que le sorprendió que algo como eso, de ser resiliente, de ser constante, tuviera ese efecto, ¿no? Que sí que alabamos mucho, pero luego a la hora de aplicarlo no lo aplicamos, ¿no? Yo creo que pasa mucho eso en el mundo de la empresa, que todo lo que viene del mundo del deporte, eso que lo han adquirido pues inconscientemente, en las empresas cuesta mucho más meterlo. Totalmente de acuerdo. Además, ahí hay una cosa que a mí me parece súper importante, que es el aprender a perder. Y saber que la mayoría de veces en tu vida vas a encontrarte con situaciones en las que vas a perder. Entonces tienes que en ese proceso de aprendizaje tienes que asumir y buscar herramientas y formas de reponerte y de seguir trabajando para tratar de conseguir ese éxito. Por eso yo hay una cosa dentro de la Diputación de Guipúzcoa, cuando hicieron el cambio de que hasta cierta edad en los partidos ni se gana ni se pierde, yo discrepo absolutamente, porque es que es la vida. Y qué mejor que cuanto más pequeños, con obviamente un buen entorno, buenas herramientas para que los niños, las niñas aprendan a perder. Porque es lo que nos vamos a encontrar en nuestra vida, o sea, no van a venir las cosas fáciles, entonces es mucho mejor estar entrenado a esas situaciones, a vivirlas, esas frustraciones y saber manejarlas y buscar formas de salir, de reponerte y de seguir trabajando con ánimo y con ilusión y con disciplina. Sí. Yo leí hace poco un libro que hablaba un poco de esto. Creo que sí, esto ya no es divertido, y hablaba un poco de cómo a los niños actualmente les estamos como allanando el camino, ¿no? Que decías, ¿no? Si pierden tanto, no dejarles. Si vas perdiendo, no esto. Si vas a entrenar, ya juegas. Y bueno, vas a entrenar y tendrás que tener una actitud para poder jugar. No solo vale ir a entrenar, ¿no? Los padres que se quejan porque su hijo no juega y no se enfrenta al momento de ser suplente. Y sabiendo que igual hemos pasado de un extremo a otro, buscar un poco el equilibrio, ¿no? Y que la gente, que los niños se encuentren con esos obstáculos que se van a encontrar en la vida real, que eso luego no van a estar los padres para allanarles el camino, ¿no? Es un poco el entrenamiento que decías al principio, ¿no? Que muchas veces nos falta también en el mundo empresarial, en muchos momentos, es entrenarles desde pequeños, ¿no? También a poder superar esas complicaciones. Sí. Y luego, llegado un poco al mundo de la empresa, lo que decía al principio, ¿no? No entrenamos. Un poco, además yo creo que Patricia y yo comentamos una vez, ¿no? El tema de, en el deporte
se compite, en el fútbol cada vez se compite más y está pasando lo de las lesiones, o sea, cada vez juegan más partidos y eso, al final se está dando cuenta que se están lesionando un montón. En el deporte antes se competía una vez a la semana o dos como mucho. En el fútbol son igual dos el que juega competiciones europeas, los demás competían una vez y el resto era entrenamiento. Sin embargo, en la empresa es todo el día estamos compitiendo. ¿Cuándo paramos para entrenar? De vez en cuando hacemos alguna formación, alguna cosa, pero no paramos para entrenar. Yo en la parte de coaching directivo, una cosa que he estado viendo es cómo agradecen los directivos el parar un momento para poder tener su tiempo y entrenar esa parte que necesitan, que no puedes estar todo el rato en la competición. Produciendo. Sí. Yo, mi experiencia, o sea, siempre pongo en valor, bueno, siendo, bueno, que las Big Four no son lo más popular del mundo, pero mi experiencia, desde luego, es positiva y es positiva en cuanto a resultado. Obviamente, los 10 años que estuve, viví momentos duros en los que sufres, pero esos 10 años de entrenamiento, yo con mis compañeros de promoción solemos decir que hemos estado en Vietnam, entonces que ya todo lo que venga después estamos preparados para la guerra, ¿no? Y tenemos realmente esa sensación porque te han pasado tantas situaciones que te has tenido que enfrentar y que muchas veces estabas más o menos solo, pero al final siempre había cierta cobertura. Entonces, te han ido entrenando para esas dificultades, para esos momentos en los que era algo nuevo que no sabías, no tenías algo establecido para aplicar y que te tenías que buscar la vida, tenías que buscar contactos, compañeros, etcétera, etcétera. Y eso ha sido una preparación para que lo que ha venido después, pues obviamente son situaciones difíciles y problemas quizás bastante más gordos, pero que, bueno, pues ya los vas gestionando y desde la calma y desde las herramientas que pude ir adquiriendo gracias a esos 10 años previos. Entonces, es entrenamiento al final, es estar en esa situación y buscar herramientas para estar preparado. Y el aprendizaje y el entrenamiento del equipo directivo es clave para mí. Nosotros lo tuvimos en 2016, lo establecimos y fue súper, súper, súper positivo, tan positivo que yo a raíz de eso trabajo con una coach de manera regular. Han pasado 8 años y seguimos juntas, que cada 2 meses así nos vemos y viene muy bien porque es un experto tercero ajeno que no tiene ningún problema en decirte lo que no quieres oír y en sacarte de tu zona de confort. Que es la manera de crecer realmente, ¿no? El también de poder escuchar y estar receptivo a esas cosas, pero es verdad que el entrenamiento cuesta, ¿no? Tú que has tenido que entrenar diariamente, como quien dice, ¿cómo lo...? Sí, yo, pues bueno, ya al final, hasta el año pasado llevaba 15 años entrenando a diario, menos un día a la semana que descansábamos. Y bueno, al final yo sobre todo ahí lo que destaco es que te ves con el equipo casi más que con la familia y prácticamente trabajando, pues lo que decíamos, 8 horas al día, también es muchísimo tiempo, entonces lo que hace mucho es que estés en un entorno y en un ambiente positivo para que te ayude también a crecer, ¿no? Y en cuanto a lo que decíamos de la competición y del entrenamiento, sí que creo que en la empresa estamos constantemente compitiendo, pero además constantemente nos hacen creer que toda esa competición hay que ganarla. O sea, tú llegas a un fin de semana y sabes que, bueno, este equipo es mejor, este equipo es peor, hoy tenemos más posibilidades de ganar, hoy tenemos menos posibilidades de ganar, pero en la empresa, como cada vez que pierdes es un fracaso un poco. Entonces, bueno, también creo que en la empresa es mucho más complejo, ¿no? Al final, en el entrenamiento, pues entrenas y sabes las posibilidades que vas a tener de ganar o no. Y en la empresa compites y cuanto más compites, pues más posibilidades hay también de perder, pero al final esa pérdida, pues también aprenderás algo para seguir pues adaptando tu oferta o otros. Uno de los problemas puede ser, perdona que te he cortado, que dentro del mundo deportivo quizá tenemos un objetivo más a corto plazo y un objetivo, como decíamos al principio, ¿no? Fijado, de pues me da igual que sea ganar un partido, una liga, lo que fuere, ¿no? Pero dentro de la empresa es como que muchas veces pedimos y el propio equipo no tiene claro el objetivo al que queremos llegar, simplemente hay que producir, trabajar, ser más eficiente, más productivo, pero ¿hasta cuándo, no? No parece que no tiene fin esa rueda, entonces puede convertirse un poco en un reto inalcanzable. Sí. Son un poco, perdona, yo lo dirijo un poco a los objetivos a corto plazo y los objetivos a largo plazo, ¿no? Puede ser que en la empresa estemos más centrados en los objetivos a corto plazo porque los de largo ni siquiera los conocemos y en el equipo sabes un poco
a final de temporada en qué posición queremos estar, y luego tienes los objetivos de cada partido, cada semana. O sea, está como mucho más establecido. Me hace mucha gracia porque el largo plazo lo ves como la temporada, que es un año. Sí. Y es una discusión que yo tenía siempre con Mendilibar, que él me decía, claro, su largo plazo era la temporada y el corto plazo, los partidos. Y para mí, mi corto plazo era la temporada y el largo plazo era 3-4 años vista dónde va a estar el club. Entonces me hace un montón de gracia porque es verdad que tenéis esa misma visión, que yo la entiendo, pero desde... aquí me voy a la empresa puramente deportiva, ¿eh? Una cosa que yo echo de menos y que creo que el deporte o las empresas deportivas tienen que aprender un poco de la empresa de otras industrias es el pensar en el largo plazo, porque si no, bueno, ya estamos viendo dónde nos encontramos en muchas entidades deportivas. Entonces, el pensar, yo por supuesto que el equipo que está a pie de campo, tanto jugadoras, jugadores y cuerpo técnico, tienen que pensar que su largo plazo es el objetivo de la temporada. Pero desde arriba no se pueden dejar contagiar por eso. O sea, esa mentalidad tiene que cambiar absolutamente y tienen que pensar dónde van a dejar ese club en 3-4 años. Y es una de las cosas que yo creo que hay que trasladar del mundo empresarial al deportivo. Y para mí el equipo técnico también tiene que pensar en ese largo plazo a años posteriores, ¿eh? Porque si sobre todo en el deporte amateur por lo menos, si en una temporada quemas mucho a la gente, igual no te llega a la siguiente, pues bueno, cómo tienes que ir combinando las jugadoras que tienen que ir jugando para darles minutos, que crezcan. O sea, eso sí que veo que el equipo directivo y los técnicos, el equipo técnico del propio equipo también tienen que pensar en ese largo plazo en 2, 3, 5 años. Habéis dicho muchas cosas interesantes, ¿eh? Intento cuadrar un poco. El tema del resultado. Yo creo que en general en la sociedad, por lo que decían, estamos siempre focalizados en el resultado. Hay que ganar y estamos generando un montón de fracasos porque al final solo normalmente gana uno y todos los demás somos fracasados. Pues no. Y eso en el deporte creo que está muy implícito. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, el que no es titular parece que se siente menos que el que es suplente. En el mundo del fútbol pasa algo muy curioso y es que a ti te pueden coger y dejar fuera y no juegas. O sea, tú has estado preparando toda la semana y te dicen, no, desconvocado, allí, parado, y no puedes hacer. Eso en el mundo de la empresa, nosotros tuvimos un tema de falta de carga de trabajo y en un momento determinado se quedó gente en el comedor y la gente lo veía como, esto es indignante, ¿cómo se puede quedar alguien parado ahí en el comedor sin trabajar? Eso pasa en el mundo del fútbol todos los días. Entonces, el resultado está súper implícito en el mundo del deporte. Lo que pasa es que los grandes equipos, lo que hemos visto es que son grandes porque manejan eso bien, porque aprenden del proceso. No es tanto tenemos que ganar, tenemos que conseguir un resultado, tenemos que mejorar en ese proceso. Decías tú, Nereva, igual me voy a enfrentar con un equipo con el que es muy difícil que yo le gane, pero vamos a competir y no me pongo el foco en el resultado, pongo el foco en ser mejores y poder intentar acercarnos lo máximo posible. Entonces, esa parte del resultado yo creo que está súper implícito en todos los sitios. En el mundo de la empresa es a ver cuántos check hago, ¿no? A ver cuántos mails mando, cuántas cosas mando, y entonces estoy metido y me voy a casa, ¿cuántas cosas he hecho? Y si luego revisas un poco y dices, pues igual el día no ha sido tan productivo, porque has estado haciendo muchas cosas, has estado rindiendo mucho, compitiendo mucho, pero igual no era el momento de competir tanto y era el momento de parar más y entrenar más. Eso por la parte del resultado y del proceso. Y luego el tema de los objetivos. Yo creo que hay muchas empresas, igual la parte directiva sí conoce cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, pero hay mucha gente que no sabe cuáles son los objetivos de su empresa. Lo que decíamos un poco al principio, si la gente no sabe cuál es el objetivo de la empresa, qué es lo que queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir, pues te desenganchas de ese proceso. Entonces, involucrar a la gente en cuáles son las metas y los objetivos de la empresa me parece fundamental. Y luego individualmente, el proceso individual de cada uno. Porque, volviendo un poco a lo que decía el tío Nadal, si dices, ¿cuánta gente sabe o hace una reflexión de, a ver, qué objetivos tengo este año? Individuales, de mejora, de autodesarrollo. Hay muy poca gente que se pone objetivos para mejorar. Y eso creo que en el mundo del deporte está como mucho más establecido. Y tenemos hace poco los Juegos Olímpicos. Son gente que compite a 4 años vista. Que además igual compiten 10 segundos. Los de 100 metros están preparados para competir 4 carreras 10 segundos. Y están 4 años entrenando. Entonces, ahí tener los objetivos marcados es súper importante. ¿Veis diferencias entre el mundo deportivo individual y colectivo en la mentalidad que se tiene
ahora que hablabas un poco más de las Olimpiadas, ¿no? De cuando se compite de forma individual o del trabajo en equipo. Para mí, si hay modalidades individuales y de equipo, no hay deportes individuales. O sea, al final, detrás de cada deportista individual hay un equipo. Como otra vez, a mí me gusta mucho Nadal y le saco mucho a resaltar, pero él decía, yo tengo un equipo de fisios, de prensa, de comunicación, y al final es un equipo. Sin ese equipo es muy difícil que pueda llegar. Bueno, creo que hay una diferencia y es la soledad del deportista individual, porque obviamente Nadal tiene todo un equipo detrás, pero hay muchos jugadores que están en el 300 que no tienen posibilidad, tienen a su entrenador y a su familia. Entonces, ahí te ves la soledad, porque en un equipo, cuando vosotras os desplazáis, pues tienes a tus compañeras, te pasan cosas, te lesionas y te arropan. El jugador, la jugadora individual que no está en el top, y que sin embargo está trabajando para ser profesional, sí que tiene mucha más soledad de su familia y la persona que le entrena, y poco más, y situaciones cuando pierdes y tienes que volver y al día siguiente tienes que trabajar y tienes que seguir entrenando, etcétera, etcétera, pues tienes que reponerte sin esa cobertura, ¿no? Sin ese colchón que puedes tener con tu equipo, que al final te reconforta el tenerla cerca, personas que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Tú has dado la clave, Patricia. Tiene en el entorno, puede tener un entrenador, un preparador físico, generalmente, y la familia, el entorno, que también es su equipo. Y yo creo que ahí está un poco el tema, es decir, sí, es verdad que cuando compites estás solo, y ahí sí que hay una diferencia. El tenista que juega solo no se puede esconder de alguna manera. Sin embargo, en deporte colectivo, en algún momento puedes tener un día mejor, un día peor, y el equipo te puede compensar. Eso sí, a la hora de competir. Pero yo creo que el deportista, eso hay que ver, tenistas que andan por el mundo solos, pero los que están bien, los que son un equipo como tal, tienen alrededor gente que les protege, que les sostiene. Y a veces es la familia, a veces tienes algo más, pero siempre hay alguien que te sostiene. Yo en esa parte sí que creo que siempre hay un equipo cerca de la gente que por lo menos va llegando, siempre hay un equipo. Si lo ves, si lo analizas, siempre hay un equipo cercano. En tu caso, por ejemplo, Nereva, que igual lo has vivido más como deportista, cuando llegaba un momento complicado, una derrota, algún partido importante o algo, ¿creías que tu igual familia, entrenadores, lo pueden vivir de la misma manera, con la misma intensidad que otras jugadoras que realmente, como decía Patricia, están en tu misma situación? Yo creo que no. Yo creo, a nosotros, por ejemplo, nos pasaba que igual íbamos en autobús a jugar un partido fuera, pues en Barcelona, 7 horas de autobús, dormir en el hotel, ir a jugar, tener expectativas de ganar y perder. Y en el vestuario, silencio absoluto, y en el autobús hasta pasadas 4 horas también. Y venían los entrenadores y, ¿pero qué pasa? Parece esto un funeral, tal. Ya, pero, entre nosotras ya no hacía falta ni hablar, ¿no? Ya sabíamos que no habíamos estado bien en el terreno de juego y que había una especie de silencio reparador, digamos, y luego ya, poco a poco empezábamos a tal, ¿no? Y hay veces, pues eso, que los entrenadores o incluso las familias, habéis perdido, no pasa nada. No sé, nosotras lo vivíamos, eso, al final lo que dice Patricia, que la única persona que está en la misma situación que tú, que pretendía ganar y no lo ha conseguido y sabe por qué y demás, son las compañeras. Entonces, hay, son momentos también duros en los que también se hace de equipo, pues prácticamente sin que haya conversación. Sí, pero en la empresa también pasa igual, ¿no? Te quiero decir, también por mucho que tú tengas a tu familia y le cuentes que has tenido un mal día de trabajo o que tengas tú un conflicto laboral tal y lo compartas, tampoco van a vivirlo con la misma intensidad. Para mí el tema no es vivirlo con la misma intensidad, es que tengas un contexto de confianza que te vaya a proteger. Y aquí hay un tema con las familias, por ejemplo, en el mundo del deporte, que pasa, ¿no? Que a veces intentan, le ven a una jugadora que está mal, intentan, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Esa parte de familia que está también se tiene que entrenar en cómo sostengo ese contexto de mi hija que está compitiendo o de mi pareja, lo que sea. Y lo mismo en el mundo de la empresa, cuando llegas y tienes un mal día, cuando llegas a casa, ¿cómo sostengo esto? ¿No? Son contextos de confianza que hay que sostener. No es vivir lo mismo. Yendo un poco al tema de la empatía, eso de que me pongo en el zapato de esto, pues es muy difícil. Yo no me puedo poner los zapatos de Patricia. Entonces no es cuestión de que yo tenga que vivir lo mismo, pero sí generar un contexto de confianza donde la deportista pueda sentir, hoy quiero hablar, hablo, hoy no quiero hablar, no hablo.
y buscar ese contexto. Y yo creo que es lo que a los deportistas y a la gente de empresa, a las personas nos viene bien. O sea, también entrenar muchas veces a esos mandos intermedios, que falta muchas veces esa formación, ¿no? También para que tengan esa escucha. Y... A mí me está pasando con jugadores de fútbol y jugadoras que ellas están trabajando pues ese proceso de no ser titular, de que no te vayan bien las cosas, están trabajando y están bien, trasladan en casa que están bien y sus padres, ¿qué te pasa? Pero no, ¿qué te pasa? No estás bien, porque no estás jugando, porque no sé qué, y no, si estoy bien. Y sin embargo los padres están sufriendo más que el propio jugador o la propia jugadora, y es muy curioso. Entonces, esa parte también debería de... Yo creo que los clubes cada vez más están haciendo cosas con los padres y así, pero deberían de trabajar esa parte. Sí. Y hablando un poco pues, de estos valores que hay en el deporte, de superación, de esfuerzo, de compromiso, que también son aplicables a la empresa en muchos casos, os voy a pedir que si tuvierais que quedaros con un único valor para trasladar, ¿a cuál le daríais el peso, ¿no? ¿Cuál sería el valor que trasladaríais? Os voy a dejar a cada uno una pizarra, que tenéis justo aquí abajo, y os voy a dar, nada, 20 segundos, un minuto, para que escribáis vuestro valor. Pues... Bueno, ¿qué valor o qué valores destacaríais como indispensables para trasladar? No hemos sido muy obedientes, ¿eh? Hemos puesto dos. Nos has dicho uno y hemos puesto... ¿Habéis puesto dos todos? Yo había puesto uno, pero como lo he visto, Arena, que había puesto dos, he puesto dos. Ay, yo no había llegado a ver todavía vuestras pizarras, estaba esperando un momento. Sí. Vale, pues empiezo yo. Yo tengo constancia y resiliencia. Creo que la constancia es un valor imprescindible para todo en la vida. Al final, para llegar a unos objetivos, pues tienes que ser constante y aprender que no tirar la toalla a primera de cambio, porque van a venir pues mal dadas en todo tipo de situaciones. Y a la vez resiliencia pues para recuperarte, ¿no? de esas cosas que vienen que no te esperas, ya sean lesiones en el deporte o bueno, pues como en la empresa cuando vino el COVID, ¿no? Que nadie se lo esperaba y bueno, pues se tuvo que reaccionar de cierta forma y bueno, la resiliencia también pues en cuanto a cambios de compañeros, adaptabilidad y todo ese tipo de cosas. Yo repito, constancia. Me parece que hay un montón de factores importantes, he puesto otro, definir objetivos, ser positivo, trabajo, pero si no hay constancia detrás de todo eso, si eso lo haces de vez en cuando, pues al final no vas a conseguir. Yo creo que el mundo del deporte, si algo tiene que podamos aprender, es la constancia que tienen los deportistas. Y luego he puesto autoconfianza, que engloba muchas cosas, pero recuerdo una historia que me contaba Aritz Aramburu, el surfista, que yo le he preguntado, ¿tú qué ves en los deportistas que se repiten, ¿no? Y él me decía, pues mira, estaba un día en Tahití compitiendo, cuando estaba en el top del surf, y estaba en el comedor y decía, pues aquí ninguno nos parecemos, todos somos súper raros, cada uno de su padre y su madre, este tiene una locura, este el otro. Y decía, ¿en qué nos parecemos todos? Y decía, en la confianza de que una vez que caemos, volvemos a levantarnos. Todos confían en sus habilidades y vuelven a levantarse. Me parece que la autoconfianza es como un poco la base del deporte, que tenemos que llevarlo al mundo de la empresa y trabajar, eso que decíamos de trabajar, entrenar esa parte de la autoconfianza. Muy interesante, creo que luego podemos profundizar un poco en ella. Bueno, en mi caso son disciplina y sacrificio. Creo que la disciplina está bastante alineado con la constancia, ¿no? Y sobre todo o sea, disciplina yo siempre lo suelo poner en valor, porque al final yo obviamente de una manera amateur, pero entrenaba todos los días, de lunes a viernes, en la piscina, cuando iba al cole, dentro de un equipo de natación. Entonces, eso exigía pues, el sacrificio de perderme pues, un cumpleaños, perderme otras cosas o tener una agenda quizás mucho más ordenada. Y para mí eso, que quizás se pueda ver como algo, pues no sé, como un niño, no, una niña, no tiene necesidad, para mí es la bomba. O sea, a mí me ha dado unas herramientas brutales para luego en mi vida profesional poder hacerlo de la misma manera y tener esa disciplina con horarios, con intentar tratar de llegar a todo, pero disfrutarlo también, o sea, no ahogarme en el caos, sino tener todo bien estructurado, y hay momentos en los que obviamente me toca sacrificar otras cosas porque pues me he comprometido a llegar a unos plazos, a cumplir unos objetivos. Pues disciplina y sacrificio para mí son claves en el deporte, muy interiorizados dentro de los deportistas y muy extrapolables necesariamente a la empresa. Yo ahí tengo una pequeña anécdota, que mis amigas del cole hicieron baloncesto y entonces yo fui la única que hice hockey y me metí pues en otro
en otro entorno, ¿no? Entonces siempre me decían, hoy vamos a hacer esto, y yo no puedo, tengo hockey. Hoy no sé qué, no puedo. Ya, ¿otra vez tienes hockey? ¿Otra vez? Así, un montón de veces, hasta que me hice una camiseta. No puedo, y atrás ponía, tengo hockey. Dije, mira, ya está, así, bueno. Bueno, sacrificio y disciplina. Bueno, tenemos varias cositas que habéis ido diciendo. Por un lado estaba el tema de la autoconfianza, que decía Gorka, que sí que es verdad que yo, bueno, pues igual no lo había pensado tanto, pero que sí que es algo común a los deportistas, que muchas veces tienen esa capacidad de no tirar la toalla, sino de volver a intentarlo una y otra vez. Pero a la vez creo que es algo que en la sociedad en general está muy poco trabajado, y también dentro de la empresa, que muchas veces nos cuesta salir de esa zona de confort, bien sea por cambiar de equipos, por cambiar de procesos, por cambiar, me da igual, de contenido profesional. ¿Cómo podemos dar claves o ayudar a que la gente genere, pues, bueno, mayor autoconfianza o bueno, que no sé si es una responsabilidad de cada persona a título individual, de las empresas o mandos intermedios? ¿Qué hacemos? ¿O de los niños, que cada vez los estamos haciendo, como decías tú, menos resilientes porque les ponemos las cosas muy facilitas? A ver, yo creo que son las dos cosas. Evidentemente, si estás en un contexto que te apoya y que te acompaña, pues va a ser mucho más fácil que tengas confianza. Si tu entrenador, tu jefe, tu compañero, tu entorno te acompaña, ese entorno, yo le llamo, solo diferenciar confianza y seguridad, ¿no? Si ese entorno de seguridad te acompaña, todo lo demás va a ser muy sencillo, y además, ojalá que tengamos eso, porque nos va a acompañar. Pero hay veces que eso no nos acompaña, entonces el trabajo es nuestro, interno, ¿no? De cómo podemos hacer. Y ahí, bueno, pues han salido un montón de cosas, ¿no? Lo primero, trabajar. Es algo que es indispensable. Cuanto más trabajas, más confianza vas a tener en ti. El tema de definir bien tus metas y objetivos que dependan solamente de ti, centrarte en tu rendimiento, no tanto en el resultado, sino, oye, ¿qué metas me pongo que dependan 100% de mí, de rendimiento? También trabajar un poco el tema del pensamiento, porque otras cosas que pasa es que parece que la gente que tiene autoconfianza no sufre y no tiene golpes. Y esto comentaba Djokovic hace poco. A mí, si me viene un deportista y me dice que no tiene miedo, que no lo pasa mal, que en esto, no le creo. O sea, aquí el tema no es que no sufras o no tengas momentos malos, sino cómo gestionas ese momento. Y cuanto menos tiempo tengas, pues ese trabajo de pensar, de tener ese punto de autodiálogo positivo, pues también nos ayuda. Todo el tema de la constancia, la resiliencia, pues todos esos conceptos que hemos sacado son los que te ayudan a generar esa autoconfianza. Había un golfista, creo que era Seve Ballesteros, que decía, cuanto más entreno, más suerte tengo, ¿no? Le decían, muchacha, tienes mucha suerte, y sí, la suerte que me la he ganado porque, pues eso, cuanto más entreno... Sí, justo en esa entrevista Djokovic le decía, no, es que tú tienes el talento de ser fuerte mentalmente. Y dijo, no te equivoques, yo este talento no lo tengo, yo este talento lo he trabajado un montón para poder tenerlo y para poder ser construido. Para mí el entrenamiento es absolutamente clave, sobre todo yo recuerdo conversaciones incómodas o negociaciones complicadas, porque igual te afectaba más a nivel personal, etcétera, de esa preparación previa, y además yo trataba de eludir esa preparación. Bueno, cuando llegue, y al final trabajando con mi coach, no, aquí, repite, otra vez, repite, y ponte en situación, y practica el rol. Y eso y acababa totalmente agotada, pero llegaba el momento y ya no era ese momento como puerta fría que dice que te enfrentas a esa situación complicada, porque ya la tienes interiorizada dentro de ti, porque la estás entrenando. Y luego hay otra parte que para mí también es clave, que es el valorar cuáles son las consecuencias de un cambio, de hacer algo. Porque generalmente nosotros internamente tendemos a hacernos unos problemas y a crearnos unas situaciones que parece que se va a acabar el mundo. Y luego la realidad es que no. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la oficina de Price en San Sebastián, pero me moví a Madrid, y el primer año en Madrid fue complicado porque no tenía la cobertura que tenía aquí, de pues estar casi en familia con jefes muy cercanos y en casa. Y me acuerdo que estaba medio desquiciada, y un día me cogió una de las visitas, me cogió mi padre y me dijo, ¿cuál es el problema? Tú dime, ¿qué problema tienes? No voy a hacer la primera. Vale, venga, más problemas. No voy a tener bonos. ¿Qué más? Me van a echar. Vale, es que no entendemos por qué estamos nosotros, hay paro. ¿Cuál es el problema? Hija, me quedé muda. Porque ponerlo así en situación blanco sobre negro, pues es que esto no es un problema. Entonces, relativizar qué es un problema en esos movimientos y en esos cambios que parece que se va a acabar el mundo, que todo cambia. No, con naturalidad.
Sí, yo creo que muchas veces, y esto pasa bastante en la empresa, no vamos a la fuente del problema, a nuestro jefe o a un compañero y no nos comunicamos, ¿no? Y muchas veces por la falta de confianza que tenemos nosotros mismos de ir y decir, oye, mira, me pasa esto y lo otro, y no sé qué. En el mundo del deporte también pasa, con los entrenadores también a veces pasa cuando no estoy jugando y me estoy haciendo unas películas terribles de que es que no le gusto, es que no me tiene manías, que no sé qué. Bueno, vas a hablar y dices, no, es que mira, prefiero ahora mismo que juegue otro jugador que tú. Ahí también los entrenadores tienen mucho trabajo, ¿eh? Pero esa parte de afrontar el problema, de ir y oye, ¿dónde está? ¿Quién es el que tiene la respuesta a este problema? Porque igual a veces tampoco hay ninguna respuesta, pero ¿quién la tiene? Vale, pues vamos y vamos a afrontarlo. Y ahí hay una herramienta en el mundo del deporte que es la visualización, que en el mundo de la empresa se utiliza poco y se puede trabajar mucho en el mundo de la empresa, ¿eh? Pues cuando hay una reunión importante o cuando vas a dar una charla, trabaja la visualización. Igual que trabajan los deportistas de visualización, trabájala y eso también te va a dar, ya te va a hacer estar mejor preparado para afrontar ese momento. Y valorar la realidad, porque yo en los dos casos es verdad que, mira, tiene un punto común que es la visualización. Y en ambos casos fue un cambio total de actitud y de tranquilidad para mí dentro de mí misma de poder afrontar y a partir de ahí a volar. Nosotros en un momento deportivo que estábamos ahí, el equipo bastante complicado para descender y demás, empezamos con un coach. Eso requería un día más de entrenamiento, es decir, los días que teníamos libre, ir 2 horas a donde el coach, todo el equipo. Y claro, joder, no, que ahora otras 2 horas, bueno, pues hubo generalmente quejas y además solo nos ponemos en situación, ¿qué harías en esta situación en el partido? ¿No? Y lo que no nos estábamos dando cuenta es que nos hacía ponernos en situación del partido, además era un equipo muy joven. Y claro, pues luego llegabas a esa situación y ya la habías pensado o ya la habías vivido, ¿no? Lo que dice Patricia. Entonces, bueno, casualidad, a raíz de eso empezaron los resultados a ir mejor y terminamos milagrosamente ganando esa liga, pero fue fue una locura, pero realmente es que a esas personas que además era un equipo muy joven, pues les hizo ponerse en situación antes. Y si llegases a una final, ¿qué y dónde estarías? Al final, pues eso, el repensar antes lo que te va. Sí, que igual no fue tan casualmente, de repente no estábamos, ¿no? Sí. Bueno, era un poco milagro también, pues no sé, fue una locura. Se alinearon muchos astros. Sí. Y tú que has estado en la parte de gestionar un poco el equipo, porque si no me equivoco eres la capitana del equipo. Y también ahora en tu trabajo gestionas un equipo de personas. ¿Hay alguna clave que has tenido también como jugadora, teniendo entrenadores, que hayas podido absorber, digamos, de algún entrenador que te haya marcado, que luego tú lo hayas podido trasladar como capitana de equipo y que también lo puedas...? A ver, yo he tenido diferentes entrenadores con diferentes personalidades y sobre todo, pues bueno, entrenadores muy autoritarios, entrenadores más... participativos, ¿no? Con un liderazgo en esos sentidos. Y mis conclusiones han sido que hay momentos en los que hay que sacar ese carácter autoritario y hay momentos en los que tienes que ser participativo. Entonces creo que lo ideal es una combinación de ambos, ¿no? Y luego lo que creo fielmente es que tanto un capitán como un líder de empresa, etcétera, tiene que tratar de sacar lo mejor de sus compañeros o de sus trabajadores en todo momento, ¿no? Entonces, más que estar en la tarea o en esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, cómo está esa persona y qué necesita para trabajar bien, ¿no? A mucha gente lo que quiere es ir a la oficina, llegar y trabajar, hacer bien su trabajo. Al final eso es gratificante, entonces nadie quiere estar en un sitio haciendo algo que sabe que no lo está haciendo del todo bien. Y en el mundo del deporte, pues lo mismo. Sí que en el deporte veo que influye más la parte mental, ¿no? Yo como capitana, pues lo que intentaba es que todo el mundo, que todo el equipo estuviera en un nivel, pues contento, bien, ¿no? Joder, otra vez venimos aquí. Bueno, pero ¿por qué vienes? Porque quieres, porque tal. Un poco... Y siempre yo, pues a través de la alegría lo he intentado llevar, porque al final... pues eso, un deporte en el que hay jugadoras que son amateur y hay jugadoras que no, entonces ahí también pues hay que lidiar con todo eso y bueno, al final mostrando que estamos aquí porque queremos, es un hobby, venimos a disfrutar y pues tratar de
disfrutar lo máximo del camino. Que esa figura de capitán de equipo, que no es un entrenador que parece que es como el jefe, ¿no? Que está un poco, vale, estamos con los mismos objetivos en el mismo equipo, pero estás como en otra parcela, ¿no? Un poquito más separado. Esa figura de capitán de equipo que es de uno más, ¿sería necesaria en el mundo de la empresa? Yo creo que existe, que es el mando intermedio. ¿Y crees que hace esa figura de capitán o hace muchas veces esa figura más de líder o de jefe, o que le falta esa formación o entrenamiento para poder llevar a las personas y que muchas veces ha llegado por desarrollo profesional, pero igual no? Eso es que es justo lo que iba a decir, porque habría que ver cómo ha llegado ese mando intermedio a esa posición, probablemente por capacidades técnicas y por experiencia puramente relacionada con su trabajo, pero desde el punto de vista técnico, pero no de la gestión de equipos. Y es una de las cosas que tenemos que aprender y que poner en práctica en la empresa, orientado precisamente a ese entrenamiento, ¿no? Y a ese aprendizaje y a ese parar y, oye, vamos a formarnos y a entrenar en otros ámbitos como son las competencias de gestión de personas, que es una de las grandes carencias que tenemos en la empresa, aunque parezca mentira, ¿no? Pero es así. Para mí ese capitán es un mando intermedio claramente, y yo lo he vivido con un capitán que tuve, que asumió esa función jovencito. Vino un ex capitán de otro equipo y durante 6 meses casi lo estuvo formando, y automáticamente ese chico le dio unas competencias y un rol de liderazgo natural, y además para mí hay una cosa muy importante asociada al liderazgo, que es la coherencia, o sea, que tú actúes como cuentas que tiene que actuar el resto y como esperas que el resto hagan, que sea coherente lo que dices con lo que haces, que aunque es algo que parece obvio, pues muchas veces no se da. Y en el caso de este jugador fue espectacular el cambio y el crecimiento exponencial que dio, no solo como jugador, que por supuesto, pero también como líder del equipo. Entonces creo que en los mandos intermedios tiene que suceder igual, porque obviamente habrá personas que lo tengan más interiorizado en su forma de ser, que quizás tengan una formación más específica, etcétera, etcétera, pero la mayoría no tiene por qué. Entonces hay que darles esas herramientas y entrenarles en la gestión de personas. Yo totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, al final muchas veces en las empresas lo que hacemos es al técnico para premiarle o porque ha hecho muy buen trabajo, le promocionamos a ser mando, o al mando que está haciendo muy bien le pasamos a ser directivo, sin tener en cuenta si es buen gestor de personas, si tiene herramientas para poder hacerlo o no, y es como un premio, ¿no? Y muchas veces destrozas al profesional. Puede ser muy bueno técnicamente, pero muy malo como gestor de equipos. E incluso la propia gente le pones en un compromiso muchas veces, porque dice, José, a mí no me gusta gestionar personas. Y sin embargo le pones en la tesitura y rompes. Pierdes un muy buen profesional y ganas un mal jefe. Eso yo creo. Entonces hay que ver primero si esa persona quiere hacerlo, que muchas veces ni se les pregunta. No, mañana vas a ser jefe de equipo, vas a ser encargado. Primero preguntar. Segundo, ver si es una persona que tiene habilidades de gestionar equipos. Y tercero, entrenarle, porque muchas veces hacemos el paso directamente. En lugar de hacer un proceso previo de pensar, mira, ¿quiénes pueden ser? Vamos a darles, incluso aún sin saber, oye, mira, tenemos aquí unos potenciales que pueden ser, vamos a entrenarles. Y luego, porque eso les va a servir siempre. Y luego, si alguien se desarrolla, perfecto, oye, pues mira, ya lo tenemos entrenado en esa parte. Entonces yo creo que esa parte es fundamental. Y las empresas, yo creo que lo que yo he conocido no se hace bien, o por lo menos la experiencia que yo tengo. Y luego el tema de los capitanes, ya que está Nereva y que ha sido capitana, sí me gustaría preguntarle, porque yo leí un libro súper interesante que hizo un estudio de cuáles habían sido los mejores equipos de la historia. Metió unos filtros con una serie de conceptos y sacó una serie de equipos. Y en esa serie de equipos empezó a ver qué es lo que pasa en estos equipos para que esto funcione bien. Y decía, es la inversión, es que tiene una superestrella, es que no sé qué. Y al final lo que descubrieron es que un poco funcionaba por el capitán que tenía, ¿no? Pero el capitán no reflejaba el típico capitán de liderazgo que hemos visto súper inspirador, que es el mejor, que hace todo no sé qué, sino era más ejemplo, constancia, hablaba con el ejemplo, tiraba de la gente sin tener que ser un arengador. Y a mí me chocó, ¿no? Porque creo que hemos creado una imagen de líder como súper unicornio, ¿no? Tiene que ser todo perfecto, hace bien, es el mejor del equipo, da unos discursos maravillosos, tal. Y creo que lo que está demostrando luego la realidad, que no es tanto así, que los equipos no funcionan así, ¿no? Y no sé cuál es un poco tu experiencia en ese sentido. Yo un poco lo que he tratado, aparte de sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Es un poco el hacer de espejo, ¿no? Al final también
había mucha gente más joven, que no había vivido tantos años como yo en el equipo y demás. Entonces, bueno, pues hacer un poco de ejemplo para que al final pues, se vieran reflejadas en mis pasos, en mi trayectoria y que actuaran de forma similar, ¿no? No creo que haya sido tampoco lo que dices, ¿no? Lo que se ve en las pelis, ¡guau! El capitán, como idolatrando al capitán el resto del equipo, ¿no? El capitán al final es uno más que trata de sacarlo mejor y sobre todo tiene que estar para mí muy atento a ver esta persona hoy no está bien, ¿qué le pasa? O sea, un poco más ese arrope también, ¿no? Por ejemplo, de los equipos, uno de los equipos era el Barcelona Guardiola, que tenía a Xavi, a Messi, a Iniesta, y el líder era Puyol, que probablemente los que jugaba técnicamente no era el mejor, pero sin embargo era el que arrastraba a todos a esto, ¿no? Y era el que ponía un poco la orden, ¿no? Sí, pero en los equipos deportivos yo te iba a preguntar a ti, Nereva, ¿crees que también se acaba poniendo como capitán del equipo por méritos al que hemos ganado el mejor jugador? ¿O que se están mirando más también esas habilidades personales y de gestión de personas? Yo en algún caso, en algún año nos pasó que el equipo eligió quién sería el capitán también. Entonces eso en la empresa creo que no sucede nunca, ¿no? Y al final también, bueno, al final es una figura en la que verse reflejado, pero que la ha elegido el propio equipo, ¿no? Y eso también tiene algo de fuerza. Sí que luego en otros casos deportivamente se ve que, bueno, pues no, el capitán tiene que ser el mejor del equipo, sobre todo en niños pequeños es lo que veo, ¿no? Siempre el capitán es el mejor y ya está, el mejor técnicamente en su deporte y demás. Ahí sí que yo intentaría trasladarles o bien que el equipo lo elija en categorías inferiores o que el entrenador vea quién es hábil en situaciones pues eso, con personas, en ese tipo de habilidades. Yo creo que en nuestro caso también era una cosa consensuada en muchas ocasiones entre equipo y lo que es más club, porque al final también tenía que haber, porque el capitán o los capitanes son quienes hacen un poco de intermediarios. Entonces tiene que haber cierta alineación con los valores y con los objetivos del club. Entonces es importante que sea una persona que sea un referente dentro del club, que entienda el club, que se sienta parte de ese proyecto. Ahí también pesa muchas veces un poco la antigüedad o el vínculo que tenga con el club de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que son factores importantes que al final hace que haya mucha más cohesión entre ámbito directivo y vestuario, ¿no? Hablábamos antes del fracaso, ¿no? De cómo se gestiona mucho mejor deportivamente una derrota, una lesión, que son momentos muy, muy complicados, pero que muchas veces, bueno, pues podemos superar o lo tomamos como un obstáculo que nos puede permitir incluso desarrollarnos o crecer más, ¿no? En la empresa esto no pasa tanto, muchas veces hay ese miedo al fracaso todavía. ¿Creéis o cómo creéis que se podría trasladar o extrapolar la resiliencia deportiva a la empresa? Para mí la confianza, lo que he comentado antes, o sea, ese miedo al fracaso es muchas veces por esa falta de confianza. Muchas veces se llega a ese fracaso y nos centramos en el resultado en lugar de en el recorrido y el proceso de aprendizaje. Nos centramos en la parte porque hay una falta de comunicación, porque hay miedo a contar las cosas desde un momento previo y a compartir opiniones que muchas veces te pueden ayudar a mitigar esa situación. Entonces creo que establecer un marco de confianza con una comunicación fluida y una asunción de responsabilidades es súper importante para gestionar esa situación que por supuesto que va a llevar. Sí. Para mí también va por ahí, o sea, el tema del foco que hemos hablado antes del resultado, o sea, ver más un poco, al final, en el deporte, ¿para qué compites? Porque muchas veces el foco está en no quiero ser titular, quiero ganar esto, quiero ganar lo otro, pero detrás de todo eso, ¿tú para qué estás compitiendo? ¿Para qué estás haciendo deporte? ¿No? Ir más un poco hacia adentro, no tanto focalizarte en el resultado, porque si te focalizas en el resultado vas a frustrarte siempre. Entonces, focalizarte en el proceso y ver qué es lo que puedo mejorar desde ese proceso, ¿no? Y ver un poco ese camino, ¿no? Muchos deportistas, las épocas de las lesiones han sido, entre comillas, súper buenas, porque han conseguido dar un salto que sin esa lesión no hubieran tenido. Si dices, ¿hubieras tenido esta lesión? Pues probablemente no, pero dentro de haber tenido ese obstáculo,
el haber aprovechado ese momento para, lo que hemos dicho antes, para autoanalizarte, para ver cómo estás, generar autoconfianza, ver qué te está faltando, qué cosas estás haciendo mal. Pues los deportistas tienen una cosa, se lesionan, dicen, no, yo lo que quiero es volver y nada más entrenar. En cuanto han vuelto, no quiero jugar, ya están enfadados porque no juegan, ¿no? Y el jugador que hace una buena reflexión ahí es el que dice, bueno, he vuelto y voy a disfrutar de cada día, aunque llueva, aunque esté mal, aunque entrenemos en un campo malo, aunque juguemos en un campo malo, lo voy a disfrutar, ¿no? Y ese es un poco ese camino de proceso. Sí, de análisis, de reflexión, de llegar a conclusiones, de aplicarlas. Sí, yo añadiría que al final, bueno, para mí la palabra fracaso como tal, o sea, aunque pierdas un partido que crees que ibas a ganar, para mí el fracaso sería más el tirar la toalla, ¿no? O dejar de, pues ya hemos perdido este partido, ya el resto de lo que queda ya no, porque no aspiramos a entrar en playoff, ya pues dejar de entrenar o el dejar de intentarlo sería más un fracaso que un resultado deportivo, que muchas veces hay 1000 factores que interactúan en un partido y que puede que no estén todos en tus manos. Entonces sí que trasladaría un poco ese aprendizaje de la empresa, ¿no? Que en la empresa pues se sigue porque al final no hay un fin de temporada, ¿no? Y yo creo que es también importante repensar los objetivos, porque si no es lo que dices de se sigue, que parece que estás como el hámster dando vueltas, ¿no? Y no sabes a dónde vas. Y el repensar los objetivos, y lo hablo, hay un caso, suelo poner de ejemplo, y es de un portero de primera división que se lesionó a la vez que otro del equipo, de su mismo equipo. El portero era el capitán, sabía que no iba a poder volver, y el otro jugador sí podía volver, pero el otro jugador tiene menos constancia, es un súper buen chaval, le encanta jugar a fútbol, pero tiene menos constancia. Entonces, ¿qué hizo el portero? Hacer la recuperación con él, como si él se estuviese preparando para volver, porque sabía que tenía el objetivo de que su compañero y amigo volviese, y su compañero volvió. Y ahora pues, él ya se ha retirado, está de comentarista y demás, y siempre es un caso que comentamos porque ese otro jugador es muy amigo de ambos. Y para mí me parece un éxito porque le ha permitido que un chico que probablemente tiene menos constancia y es más... por sí mismo probablemente igual no hubiera vuelto. Efectivamente. Él ha sido para mí una parte fundamental del retorno de ese jugador. ¿Creéis que también hay cosas, va a ser creo que la última pregunta que os voy a lanzar, de esa adaptación que hay en el deporte a las situaciones complicadas, ¿no? Muchas veces en el deporte nos vemos en situaciones que no esperábamos por diferentes casuísticas, y hay una adaptabilidad relativamente ágil que en la empresa muchas veces cuesta. ¿Por qué creéis que cuesta tanto en la empresa o cómo creéis que podríamos pues intentar aprender un poco? El claim que más rabia me puede dar, que lo he oído creo que en todas las empresas, es siempre se ha hecho así. Es que así no podemos llegar a ningún sitio. Siempre se ha hecho así, pues habrá funcionado. ¿Sigue funcionando? No. ¿Por qué vamos a seguir haciéndolo así? Si no funciona, vamos a cambiar. Y esa capacidad de adaptación y de cambio que en el deporte se tiene, pues eso, ese cambio de objetivos que hablábamos de rumbo, situación distinta, adaptamos. No hay playoff, vamos a luchar por quedar los mejores o por X, por lo que sea, o por meter no sé cuántos goles, o por ayudar a un compañero, lo que toque. Pues es lo mismo en la empresa, pues igual no hemos conseguido X contrato, bueno, pues vamos a ver que igual sale una innovación de este proceso por el cual no hemos llegado a ese contrato y nos permite después llegar a X países e internacionalizarnos o crecer o llegar a esta cifra de ventas. O sea, el adaptarnos a la situación, aprender y automáticamente decir, venga, repensamos y establecemos nuevos objetivos y nuevo camino, esa capacidad de cambio. Sí. Yo, a ver, creo que si el resultado tiene cosas que no nos ayudan, creo que el resultado a veces también tiene cosas que nos ayudan. Y es que en el deporte el impacto del resultado es inmediato, entonces te hace ver enseguida, oye, esto igual no está funcionando, tenemos que cambiar. En el mundo de la empresa hay veces que o perdemos un contrato o lo que sea y el comité de dirección está ahí, bueno, pues hemos perdido este contrato. No hay ese punto de, no, esto hay que cambiarlo porque es que el impacto es tan inmediato, ¿no? Entonces creo que a veces en las empresas sí ese punto de repensar, los comités de dirección de las empresas, yo los que conozco, creo que tienen mucho ámbito de mejora, empezando por los egos que tienen, en el sentido de que yo lo que he visto mucho es que cada uno mira su departamento. El hacer entenderle a un equipo de dirección que el equipo suyo es ese y no su departamento es algo
tremendamente complicado, porque ellos conviven el día a día con su equipo, entonces no, mi equipo es este, sí, es tu equipo, pero el de verdad, en el que tienes que estar es este, porque si estás aquí defendiendo una cosa, pero luego abajo vas a defender otra, no choca. Y eso se ve mucho. Y luego, si un departamento hace algo mal o lo que sea, muchas veces se difumina en el momento. Sí, igual, al final del año, cuando hagamos la revisión del plan de gestión o lo que sea, se verá algo, pero tampoco hay un impacto. Y en el mundo del deporte eso, pues, hay un impacto directo que creo que en el mundo de la empresa podríamos llevar un poco ese punto. Bueno, como cierre, os voy a pedir solamente, que no es fácil, lo sé, pero un titular, una breve frase, algo que os gustaría que se quedasen con los oyentes que tenemos, que al final, pues en general, suelen ser personas que dirigen o que aspiran a dirigir equipos, proyectos, procesos, y alguna clave que creáis que podrían extrapolar del deporte para construir una cultura organizacional, bueno, pues más sana o más equilibrada o más enfocada. Pues confianza desde los líderes para que los equipos asuman responsabilidad en un ámbito de comunicación fluida y directa, con objetivos comunes y ya está ahí, creo, sí. No sé si eso entra en un tuit, pero yo lo he hecho más pequeñito. Pequeñas mejoras, grandes impactos. Creo que si nos centramos en el ámbito de las personas, con pequeñas mejoras en la confianza y demás, podemos generar grandes impactos. Yo me enrollo un poquito más. A mí me gustaba mucho la mentalidad Mamba de Kobe Bryant, que era poner la atención en el proceso, en el día a día, en mejorar, siempre mejorar un poquito. Y es verdad que muchas veces hablamos desde el equipo. A mí me gusta hablar un poco desde el individual, desde que cada uno, cómo puede aportar desde el individual al equipo. Si tú te haces esa reflexión, esa mejora y vas mejorando tú poco a poco para poder aportar al equipo, creo que todo va a mejorar. Vas a mejorar tú y va a mejorar el equipo. Entonces creo que la gente tendría que hacer ese pequeño punto de reflexión, ese punto de análisis y luego mejorar con el proceso y no mirar tanto al resultado, sino, oye, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van mejorando las cosas? ¿Qué puedo aportar yo, no? Como persona? Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer. Una suerte, porque la verdad es que ha sido, bueno, nos llevamos muchas claves, muy, muy inspirador. Así que nada, espero veros otra vez por aquí. Muchas gracias. Gracias.